¿Qué anda mal en el mundo? Una síntesis. ¿Qué anda mal en el mundo? Es una pregunta que encabeza acertadamente profundos sermones o gruesos volúmenes sobre el declive de la civilización. G.K. Chesterton contestó con 2 cortas palabras: yo mismo. Esta es la esencia de la confesión que hacemos todos. El hecho de confesar nuestros pecados consiste en aceptar la responsabilidad de nuestras acciones y sus consecuencias, cargar la culpa directamente sobre nuestros hombros, admitir que la decisión de pecar fue solo nuestra, y hacerlo todo lo mejor posible sin excusas, justificaciones o eufemismos. Esto no nos resulta tan fácil. A pesar de que en ocasiones admitamos cierta relación tangencial con culpas de escasa importancia, solemos continuar rápidamente con un pero, para describir luego las circunstancias atenuantes. Yo solamente hice lo mismo que fulano. Obedecía órdenes. ¿Cómo iba a saber yo? Me educaron así. O también el famoso modo de echar las culpas a otro del comediante Flip Wilson: el demonio me obligó a hacerlo. ¿Qué anda mal en el mundo? Es fácil demostrar los males de la nación, de la Iglesia y del planeta y hacer un diagnóstico serio: es la quiebra de los valores familiares, la destrucción del ecosistema, o la última crisis moral en la Iglesia. Pero exige que nos armemos de valor para ponernos en pie en la misa y decir sinceramente: he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Sinceridad. Necesitamos aún más valor para arrodillarnos en el confesonario y acusarnos de cada pecado concretamente. Este ha sido siempre el inevitable corolario de una estrecha relación con Dios. Todos deseamos conocer la cercanía de Dios, su ayuda, su amor paternal. No obstante, todo eso llega, inevitablemente, con un creciente conocimiento de su bondad, su pureza y su perfecta sabiduría. El profeta Isaías se encontró de repente en la presencia de Dios, rodeado de su gloria y servido por ángeles. ¿Qué hizo? Hizo su confesión: ay de mí, perdido soy, porque siendo un hombre de labios impuros, que habita en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Yahvé de los ejércitos. Y 6:5. El apóstol Pedro fue testigo de un milagro e inmediatamente se arrojó a los pies de Jesús, rogando: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. El pecado no está ahí fuera, está en lo más profundo de ti y de mí. Porque del corazón proceden los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y blasfemias. Eso es lo que hace impuro al hombre. Mt 15, 19-20. ¿Qué anda mal en el mundo? Soy yo, porque peco, y mis pecados brotan del mal de mi propio corazón. Es un tema sencillo, realmente, tan sencillo como 2 palabras, un grandioso resumen de 5 letras. Sin embargo, el pecado en sí mismo es un tema complicado que requiere muchas distinciones por nuestra parte. Hay muchas clases de pecado. Se pueden distinguir los pecados según su objeto, o según las virtudes a las que se oponen, por exceso o por defecto, o según los mandamientos que quebrantan. Se los puede agrupar también según que se refieran a Dios, al prójimo o a sí mismo. Se los puede dividir en pecados espirituales y carnales, o también en pecados de pensamiento, palabra, acción u omisión. CCE, N. 1853. Hay casi demasiados modos de cortar un trozo de ese maloliente pastel. En este capítulo, intentaremos elaborar un catálogo básico de las clases de pecado. Es una ocupación desagradable, pero alguien tiene que hacerlo, y ese alguien somos tú y yo. Buenas costumbres. Es imposible entender el pecado a menos que entendamos antes lo que es la gracia. No podemos entender lo que perdemos a menos que entendamos antes lo que poseemos, porque la gracia es lo que perdemos cuando pecamos, y es la mayor pérdida que podemos sufrir. Por el bautismo, hemos sido hechos partícipes de la vida divina. 2p 1,4, hemos sido incorporados a Cristo, único Hijo engendrado de Dios, y así, compartimos su filiación, participamos en su vida trinitaria. El efecto fundamental del bautismo, pues, es nuestra adopción en la familia de Dios. Como un hijo o una hija adoptada, el cristiano puede llamar Padre a Dios, en unión con su único Hijo. Esta vida divina, que hemos recibido, se llama gracia santificante. La palabra gracia procede de la griega siaris, que significa don. Santificante viene de la expresión latina, hacer santo. Solamente Dios es santo,
pero, a través de ese don gratuito, nos capacita para participar en su santidad. No podemos recibir un don mayor, CCE, N 1997. La tradición nos dice que este don es habitual, es decir, es un estado constante, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor, CCE, N 2000. Vivir esta vida es vivir en estado de gracia. Sin embargo, somos libres de aceptar el don o rechazarlo por culpa del pecado. El pecado es cualquier acción de pensamiento, palabra, obra u omisión que ofende a Dios, viola su ley o rechaza el orden de su creación. La gran omisión. Advirtamos que se puede pecar incluso por omisión, por inacción, por silencio, por no hacer algo que deberíamos haber hecho correctamente. En ocasiones, esos pecados son fruto de la negligencia y en otras de la elección, en cualquier caso, es pecar. La carta a los Hebreos nos dice, si la palabra proferida por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa paga, ¿cómo vamos a huir de ellas si descuidamos tan importante salvación? 2:2-3. Ciertamente, cuando Jesús habla del juicio y del fuego del infierno en Mateo 25, habla casi exclusivamente en términos de pecados de omisión o de negligencia. Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, peregrino o desnudo, enfermo o en la cárcel y no te asistimos. 25:44. La respuesta de Jesús no deja margen para la omisión, en verdad os digo, cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. 45. La omisión es difícilmente un pecado insignificante. De hecho, puede ser mortal. Por ejemplo, no sirve de excusa decir que hemos dejado de ir a misa el domingo porque nos olvidamos de que era domingo. El mensaje proferido por los ángeles nos ordena recordar el día del Señor y guardarlo santamente. Así, en nuestra vida moral, como en nuestro trabajo diario, la negligencia puede matar. Lo mismo que podemos perjudicar nuestra vida natural con una mutilación, o acabar con nuestra vida humana con un suicidio, también podemos dañar o acabar con nuestra vida sobrenatural por el pecado. Y exactamente igual que recibimos esta vida de gracia a través de un sacramento, también podemos restaurarla a través de un sacramento, el sacramento de la confesión. Índice de mortalidad. Esto nos lleva a la primera distinción entre tipos de pecado, una división que mencionábamos de pasada en el capítulo anterior. Hay pecado venial y hay pecado mortal. Dicho sencillamente, los pecados veniales dañan nuestra vida sobrenatural, los pecados mortales acaban con nuestra vida sobrenatural. El pecado venial indica una enfermedad espiritual, el pecado mortal indica la muerte espiritual. El pecado mortal destruye la vida aún más realmente que un arma o una enfermedad. Un hombre que ha cometido un pecado mortal está más muerto que un cadáver de una semana, aunque su mente y su cuerpo continúen dando muestras de vida biológica. Esta muerte es la única cosa a la que Jesús aconsejó temer a sus seguidores: no temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma, temed más bien a todo el que puede arrojar el alma y el cuerpo en el infierno. Mt 10:28. El infierno, el lago de fuego en el Apocalipsis, es la consecuencia definitiva para el que opta por cometer un pecado mortal, pues si la vida divina se corta radicalmente en una persona, esa persona no puede participar de la vida de Dios en el cielo. Si no estamos en comunión con Cristo, no tenemos la posibilidad de vivir la vida de la Trinidad. ¿Qué hace que un pecado mortal sea mayor que uno venial? Son necesarias tres condiciones: materia grave, conocimiento pleno y consentimiento deliberado. La tradición de la Iglesia y las Escrituras exponen claramente qué clases de pecados son mortales. Algunas veces, la culpabilidad de una persona puede disminuir porque dicha persona desconocía que tal hecho era pecaminoso, quizá estaba mal informada, o porque no estaba en plena posesión de su voluntad, quizá se viera obligada o estuviera manipulada. No obstante, hemos de evitar la tentación de aplicar esas condiciones demasiado generosamente, ya que tenemos cierta responsabilidad en nuestra propia ignorancia de la moralidad cristiana o en las circunstancias especiales que resultan ser ocasión de pecado en nuestro caso. Para que nuestra confesión sacramental sea válida, debemos confesar todos los pecados mortales, por lo menos todos de los que somos conscientes, cometidos desde la última confesión. Endurecido, no perdonado. ¿Hay algún pecado tan mortal que no pueda ser perdonado? Jesús dijo que lo hay: todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres,
pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este mundo ni en el venidero. Mt 12, 31-32. Teólogos, santos y pecadores han debatido este pasaje durante la mayor parte de 2 milenios. Los hay que apoyan esta definición de tal modo que la mayoría de las personas perdería la esperanza de alcanzar el cielo. Otros hilan tan fino que resultaría imposible cometer ese pecado imperdonable. Como siempre, la enseñanza de la Iglesia adopta el equilibrio perfecto. En primer lugar, nos advierte que no podemos eludir la barrera del perdón. En palabras del Catecismo, no hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna, CCE, N 1864. Esto parece de sentido común. Si nos cortamos los brazos y las piernas, difícilmente esperaremos ganar el decatlón olímpico. Si nos negamos al arrepentimiento, ciertamente no esperaremos obtener el perdón. Los fariseos, de quienes hablaba Jesús en el pasaje, imperdonable, no solo se negaban simplemente a arrepentirse de sus errores, sino que continuaban acusando al Hijo de Dios del pecado más atroz. No solo se negaban a reconocer su poder como un poder divino, le acusaban de obrar, en virtud del príncipe de los demonios, Mt 12, 24. De este modo, se infligieron una ceguera espiritual que llegó a ser permanente y definitiva. Su ejemplo debía inspirarnos un santo temor, pero nunca hemos de perder la esperanza. ¿Ese pecado es raro o es común? El Papa Juan Pablo II decía: ciertamente, esperamos que sean muy pocos los que persistan hasta el fin en esa actitud de rebelión o incluso de desafío a Dios. Y continuaba citando a Santo Tomás de Aquino: considerando la omnipotencia y la misericordia de Dios, nadie debía perder la esperanza de la salvación en esta vida. 30. No hay materia pequeña. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Y en 5, 17. Llamamos pecado venial a estas faltas de menor gravedad. No existe una mentira libre de pecado, pero no todas las mentiras pesan tan poderosamente como el perjurio bajo juramento o el falso testimonio. Así, el perjurio es un pecado mortal, pero mentir respecto a la edad, solo por vanidad, puede ser venial. El pecado venial debilita nuestra voluntad. Nos hiere en el alma, aunque no nos mata. El Papa Juan Pablo II escribía: el pecado venial no priva al pecador de la gracia santificante, la amistad con Dios, la caridad y en consecuencia la felicidad eterna. 31. Podemos llegar al cielo si morimos con pecados veniales sin confesar, pero antes debemos limpiar nuestra alma, porque nada contaminado entrará en la vida eterna de Dios. AP 21, 27. No estamos obligados a confesar los pecados veniales. Ciertamente, se pueden perdonar por otros medios. Por ejemplo, cada vez que recibimos la Sagrada Comunión, los pecados veniales quedan borrados completamente. Podemos pedir y recibir el perdón de los pecados veniales rezando un acto de contrición sincero y sencillo. La Biblia nos dice que el pecado venial puede ser perdonado gracias a la intercesión de otros. Si alguien ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pedirá y Dios le dará la vida, siempre que no sean pecados de muerte. Y en 5, 16. No obstante, haremos mejor en detectar esos pecados más pequeños y empezar a vencerlos ahora buscando el perdón en el confesonario. Entonces, el sacramento nos otorgará la gracia para evitarlos en el futuro, y el confesor nos dará un consejo concreto y eficaz para corresponder mejor a esa gracia con los hechos. La introducción al rito de la penitencia nos dice que la confesión de los pecados veniales no es un mero ejercicio psicológico. Es, más bien, una devoción constante y renovada para purificar la gracia del bautismo de modo que, mientras llevamos en nuestros cuerpos la muerte de Cristo Jesús, su vida se revele cada vez más en nosotros. Ningún pecado por pequeño que sea es compatible con la vida de Cristo, que siempre está libre de pecado. Si deseamos crecer en su vida, si deseamos que su vida crezca en nosotros, debemos mantenernos firmes en nuestro propósito de no pecar en absoluto, o por lo menos, para los que comienzan, en pecar con la menor frecuencia posible. No nos desanimemos si continuamos cayendo en el pecado venial, pero nada debe hacernos abandonar nuestro propósito de eliminar esos pecados completamente, porque no debemos subestimar el daño que pueden causar los pecados veniales. Insisto, algunas mentiras son menos graves que otras,
Pero no existen esas mentiras, pequeñas, o blancas. El Papa Juan Pablo II enseñó: no se debe olvidar que los pecados veniales infligen heridas peligrosas en el pecador. 32. Los pecados veniales, especialmente si son habituales, hacen que disminuya nuestra resistencia al pecado mortal. Pueden ser el principio de muchos males en nuestra vida. Por otra parte, la confesión de esos pecados imprime una poderosa fuerza para contrarrestarlos. El Papa Juan Pablo II decía: la confesión de estos pecados en busca del perdón sacramental, nos ayuda, de hecho, a crecer en el conocimiento de nuestra condición de pecadores ante Dios con el fin de corregirnos. 33. Armados así con la gracia y un buen consejo, podremos continuar resueltamente por el camino de nuestra perfección. De este modo, el penitente tiende al hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. F4, 13. Además, viviendo la verdad con caridad, crecemos en aquel que es la cabeza, Cristo. F4, 15. Ningún pecado es una isla. Todo pecado es personal. En algún lugar, alguien decide cometer este o aquel pecado concreto, tanto si es mortal como si es venial. Pero ningún pecado es una isla. Los pecados engendran otros pecados, no solo en el pecador, sino también en los demás. Cuando pecamos, cambiamos el ambiente moral, quizá imperceptiblemente al principio, pero nuestras faltas ruedan con las pequeñas faltas de muchas otras personas creando una especie de efecto bola de nieve moral. El pecado pequeño de una persona puede dar el permiso tácito para pecados ligeramente más serios de un testigo, y este proceso de igual degradación continúa, hasta que alguien decide el momento de dar marcha atrás. Todo pecado tiene una dimensión social. Además, tenemos una responsabilidad en los pecados de los demás cuando cooperamos con ellos. Participando directa y voluntariamente. Ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos, incluso sonriendo. No revelándolos ni impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo. Protegiendo a los que hacen el mal, CCE, N 1868. No debemos quedarnos parados. Cuando las personas pecan, estamos moralmente obligados a hacer algo. San Ambrosio escribió: tendremos que dar cuenta de cada palabra ociosa, pero también de cada silencio ocioso. Recordemos, el modelo bíblico de pensar en los propios asuntos es Caín, que preguntó: ¿acaso soy el guardián de mi hermano? La pregunta en sí delata un pensamiento desquiciado. Era el hermano de su hermano, y eso tendría que haber sido suficiente para justificar su preocupación. Si somos hijos de Dios, hemos de ver a los demás como nuestros hermanos y nuestras hermanas y, por tanto, debemos corregirlos cuando necesitan corrección, y ayudarlos a mejorar. Además, debemos contar con nuestros hermanos en Cristo para que nos orienten cuando andamos extraviados. Así es como funciona la vida de una familia. Los pecados que confesamos son personales y reales. Los míos son míos. Los tuyos son tuyos. Cada uno es responsable de ellos. Pero no solo hay pecados que nos afectan y nos debilitan. Como vivimos en sociedad, como vivimos en familia, no podemos evitar la influencia de los pecados de otros. Aunque cada pecado tiene exactamente un padre, el pecador personal que opta por pecar, todos tienen una genealogía común. En cierto sentido, todos los pecados descienden del pecado original. Una mala elección. ¿Cuál fue ese pecado? Veamos el relato de cómo empezó todo, en el libro de los comienzos, el libro del Génesis. Dios creó a Adán, el primer hombre, en estado de gracia. Gozaba de un estado de filiación divina en virtud de la gracia que le había conferido Dios cuando le inspiró en el rostro el aliento de vida. Gen 2, 7. Además de la vida sobrenatural, Adán poseía unos poderes naturales perfectos y unos dones preternatural, inmortalidad, por ejemplo, y una inteligencia dotada de poderes sobrehumanos. Y aún más, vivía en el paraíso junto a la esposa perfecta, con la que compartía el dominio de toda la tierra. Dios solamente le pidió una cosa a cambio. Y el Señor Dios le dio este mandato, diciendo: de todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Gen 2, 16 a 17. A distancia, nos parece muy poco pedir todas las riquezas del mundo más la vida eterna, a cambio de la abstención de cierta clase de fruto. Casi parece demasiado fácil.
Pero para Adán y Eva se convirtió en la prueba más severa. Antes de continuar, debo indicar una peculiaridad en el texto hebreo del Génesis. El pasaje traducido como, morirás, no expresa adecuadamente el original. En realidad, el hebreo repite la palabra morir, de modo que lo que se lee es, morirás, morirás. Ahora bien, en hebreo, la repetición sirve para subrayar una palabra, para hacerla, más, o, firme, pero nos resulta extraño encontrar una repetición de la palabra morirás. Después de todo, no puedes estar más muerto que muerto. 34. ¿Qué puede significar esto? El más importante comentarista judío, Filón de Alejandría, explicaba que hay dos tipos de muerte, la muerte del cuerpo y la muerte del alma. La muerte del hombre es la separación del alma del cuerpo, escribió. Pero la muerte del alma es la decadencia de la virtud y la entrada de la maldad. Por esta razón, Dios no solo dijo morirás, sino morirás de muerte, indicando no la muerte común a todos nosotros, sino esa muerte especial, que es la del alma sepultada en pasiones y maldades de todas clases. Y esta muerte es prácticamente la antítesis de la muerte que nos espera a todos. 35. Sin embargo, esa muerte fue precisamente la que eligió Adán. Un movimiento sinuoso. Su elección parece ser necia o descabellada, pero no es ninguna de ambas cosas. Adán se enfrentó a un simple adversario en el jardín. En las obras de arte, esta serpiente se suele retratar como una insignificante serpiente de jardín, pero no es esto lo que sugiere el texto del Génesis 3:1. La palabra hebrea es naas, que tiene claramente un amplio abanico de significados. Se solía emplear para designar una serpiente, Námbar 21, 6-9, pero también referida a un maligno dragón, Is 27,1, AP 12, 3, 9. A través de esta variedad de usos, la palabra naa se refiere generalmente a algo que muerde, Piaro Ubi 23, 32, con veneno, Sal 58, 4. Es patente que Adán se enfrentó a una fuerza formidable que amenazaba su vida. Además, la serpiente se aprovechó de algo natural en cualquier criatura con un cuerpo físico, el terror instintivo a la muerte. La serpiente seduce a Adán con promesas, pero también le amenaza tácitamente. El Catecismo de la Iglesia Católica identifica a la serpiente con Satán, N 931, y explica el poder que tenía para seducir a Adán, N 391, y para hacerle daño física y espiritualmente, en 395 y 394, 36. Adán sintió miedo de la bestia y sintió miedo de la muerte. Ciertamente, temió más por su vida que por la de su mujer, pues no dio un paso para protegerla. Temió a la muerte más que a ofender a Dios con su pecado. No dio un paso adelante con el valor de un mártir. Ni siquiera recurrió a Dios pidiendo ayuda. En medio de su orgullo y de su temor, guardó silencio. Entonces, junto con su mujer, desobedeció el mandato del Señor. Ambos comieron el fruto prohibido. Y el resto es la historia de la salvación. Murieron Eva y él. Si por muerte das a entender la muerte espiritual explicada por Filón, entonces, sí, murieron. Si por muerte das a entender pecado mortal y pérdida de la gracia divina, sí, murieron. Murieron más real y más completamente que si su cuerpo hubiera sido destrozado por una granada diabólica. Murieron de muerte. ¿Por qué sometió Dios a semejante prueba a Adán y Eva? Porque a cambio había algo más grande. Adán y Eva gozaban de la vida de la gracia, pero era solamente la penúltima. Dios tenía el propósito de que esa gracia fuera una semilla de gloria. Adán había sido creado en el paraíso, pero hecho para el cielo. Dios deseaba que Adán compartiera la vida íntima de la Trinidad, que es una plena donación mutua. El Padre se vierte a sí mismo en amor por el Hijo le devuelve ese amor enteramente con el don de su propia vida, y el amor compartido por el Padre y el Hijo es en sí mismo una persona divina, el Espíritu Santo. Con objeto de que compartiera esa vida, Adán tenía que vivir en la tierra, en el paraíso. Tendría que ofrecerse completamente en sacrificio. Y no lo hizo. Adán no estaba dispuesto a entregar su propia vida por amor a Dios o por salvar la vida de su amada. La negativa de Adán a sacrificarse fue el pecado original. Fallos y fallas. Pecado original es el término que empleamos para describir la primera transgresión de la humanidad, la caída de Adán. Es también el término que empleamos para describir las consecuencias o efectos de esa caída.
Para Adán, el pecado original fue personal, un pecado real. Para nosotros es un pecado impersonal, no un pecado real. Pero distinguimos, no separamos, porque es todo de una pieza. Hay un lazo que une el pecado en todas sus formas. Cuando los maestros discuten sobre el misterio del pecado original, suelen emplear la metáfora de una mancha en el alma. Pero eso no es más que una metáfora. El pecado no es esencialmente una mancha, no es una sustancia espiritual. No es una cosa, en absoluto. Es más bien, la falta de algo, la ausencia de algo, es decir, de la gracia santificante. A causa del pecado de Adán, la vida íntima de la Trinidad desapareció de la naturaleza humana. Eso es el pecado original. Tenemos que definirlo explicando lo que no es. Es la ausencia de algo necesario para que los seres humanos alcancen su final divinamente fijado. La ausencia de la gracia santificante nos sumerge en la oscuridad y en la ceguera de la muerte. Es de crucial importancia que reconozcamos que el pecado original no es algo que se transmite biológica o físicamente. Sin embargo, al mismo tiempo podemos hablar del pecado original como algo que es hereditario. El Papa Pío XI escribió que, el pecado original es el fallo hereditario aunque impersonal de los descendientes de Adán, 37. Incluso la palabra escogida fallo podría llevarnos a creer que el pecado original es algo que nos hace culpables. Pero no es así. Pensemos aquí en fallar en el sentido de la falla de San Andrés, esa fractura en la corteza de la Tierra que hace a California vulnerable a terremotos devastadores. Eso es lo que hace el fallo del pecado original en el alma. No es mi fallo, pero es como la línea de una falla que recorre mi alma y me inclina a separarme de Dios. El pecado original es la culpa hereditaria e impersonal de los descendientes de Adán, por el pecado de uno solo vino la condenación sobre todos los hombres. Por la desobediencia de un solo hombre muchos resultaron pecadores, Rom 5, 18-19. Por supuesto, el misterio radica en cómo hemos pecado en Adán. En un sentido, pecamos en Adán porque compartimos con él una solidaridad mística basada en dos realidades, biológicamente somos sus descendientes, y teológicamente es el representante de nuestra alianza. Como nuestro Padre, nos representa en la alianza con Dios. Puesto que él rompió la alianza, nosotros, su progenie, heredamos las consecuencias. Veamos una analogía en las relaciones humanas. Si yo gestiono mal mis negocios y caigo en bancarrota antes de pasar el asunto a mis hijos e hijas, mis acreedores podrán perseguir a mis hijos, deudores ahora a causa de los lazos familiares. En efecto, el pecado original significa la pérdida de la gracia santificante y, por tanto, la pérdida de la vida eterna. La vida eterna no es únicamente la vida imperecedera. El alma es inmortal y las personas vivirán en el infierno imperecederamente aunque miserablemente. La vida eterna es más que imperecedera, es la vida de Dios, la vida divina. Solo Dios es eterno porque trasciende el tiempo plenamente. Así, cuando hablamos de la vida eterna, estamos hablando de la participación en el ser y la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es lo que perdió la humanidad a causa del pecado original. El pecado original es hereditario pero impersonal. Es contraído, no cometido, y nosotros lo contraemos sin consentimiento. Por esa razón, Dios puede borrar el pecado original sin el consentimiento personal, como hace con los recién nacidos el día de su bautismo. No se puede decir lo mismo del pecado actual. El pecado actual solo se puede cometer a través de un consentimiento con conocimiento de causa. Y por tanto, solo se puede borrar a través de un consentimiento con conocimiento de causa. Por eso necesitamos la confesión. La ley de la gravedad, moral. Puede ser útil recordar que el pecado es como una enfermedad terminal pero curable que afecta a todos los órganos del cuerpo. Solo que en este caso afecta a la vida eterna del alma. Es mejor que las personas no sepan que están enfermas. O que es posible, aunque difícil, la curación. Son más felices si no se les comunica la gravedad pero también el tratamiento de su situación. En mi opinión, la clave radica en que el pecado, más que el quebrantamiento de las leyes, es el quebrantamiento de las vidas, las nuestras y las de los otros. Asimismo, nuestra vida espiritual es mucho más valiosa y más frágil que la vida física. Y mucho más satisfactoria, hablando en términos de eternidad, 38. Aunque el pueblo no reconozca todas las leyes de Dios, o ninguna, y el modo en que reflejan su amorosa preocupación por nuestra salud física y espiritual,
Eso no cambia el hecho de que todo sigue siendo cierto. Si una abrumadora mayoría de americanos deseara abolir la ley de la gravedad, y ambas mesas del Congreso la revocaran, y el presidente firmara esa ley, ¿qué ocurriría si los congresistas decidieran celebrar su liberación, saltando desde el tejado de la Casa Blanca? No podrían quebrantar la ley de la gravedad, por supuesto, su caída demostraría la existencia de la gravedad, y la ley los quebrantaría a ellos y al primero eso que se golpeara. Lo que suele olvidar la gente es que las leyes morales de Dios están tan firmemente establecidas como las leyes físicas, pero los resultados del pecado no son tan visibles ni tan inmediatamente dolorosos como los huesos rotos. Por esa razón, la Iglesia tiene que dar a conocer la mala noticia de los efectos mortales del pecado, así como la buena noticia de Cristo como la única curación total. Y repito, por eso necesitamos la confesión.